Buenas a todos y bienvenidos a mi canal. En este nuevo tutorial vamos a continuar explicando cómo generar formatos personalizados para los tipos de datos numéricos, utilizando condiciones y definiendo valores para los millares, millones o billones. En el anterior tutorial ya vimos cómo utilizar los diferentes caracteres para definir un valor numérico y añadirle un texto que nos permita realizar operaciones. En la parte superior derecha de la pantalla os dejo el tutorial como recordatorio. En los primeros ejemplos vamos a crear unos formatos personalizados para visualizar los números en millares, millones o billones. Escribimos los caracteres ∠0 para la parte numérica y a continuación lo único que tendremos que hacer es escribir un punto para los millares, 2 puntos para los millones o 3 puntos para los billones, según queramos visualizar los datos. Y por último escribir los textos entre comillas. Seleccionamos el rango de los valores para la columna de millares y nos situamos en la categoría personalizada del cuadro de diálogo de formato de celdas. Nos situamos en el cuadro tipo e insertamos el siguiente formato. Escribimos los caracteres ∠0 y detrás insertamos un punto para mostrar los valores como millares. Al insertar este punto lo que estamos haciendo es quitar 3 ceros al resultado inicial. Y entre comillas escribimos el texto millares. Pulsamos aceptar y comprobamos que los valores nos salen agrupados en millares. Seleccionamos la siguiente columna para agrupar los valores por millones. Y en el cuadro tipo escribimos lo siguiente. ∠0 para la parte numérica y a continuación escribimos 2 puntos para agrupar los resultados en millones. Y por último, entre comillas, escribimos el texto millones. Al pulsar aceptar, comprobamos que nuestros resultados salen agrupados en millones. Ahora seleccionamos la columna de billones. Volvemos a ir al cuadro de diálogo y a la categoría personalizada. Y en el cuadro tipo escribimos para la parte numérica los caracteres ∠0. Y antes de agruparlo en billones vamos a mostrar valores decimales. Por tanto, después del 0 escribimos una coma y 2 ceros para mostrar 2 valores decimales. Recordad que en el tutorial anterior también vimos cómo definir estos valores decimales. A continuación escribimos 3 puntos para agrupar los valores en billones. Y por último escribimos el texto billones entre comillas. Al pulsar aceptar, comprobamos cómo salen los valores con decimales y agrupados en billones. En los siguientes 3 ejemplos vamos a seguir practicando los formatos que acabamos de conocer. En la columna afluencia, quiero que los valores se muestren con el texto miles de espectadores. En la columna partidos, que se muestren los valores con el texto partidos, y en la columna de recaudación, que se vean con el texto millones de euros. Seleccionamos la columna de afluencia y nos situamos en el cuadro tipo de la categoría personalizada. Escribimos los caracteres ∠0 para la parte entera. A continuación escribimos un punto para agrupar los valores en millares. Y entre comillas escribimos el texto 1000 espectadores. Por último pulsamos aceptar y comprobamos que los valores de la columna aparecen agrupados en miles de espectadores. Ahora seleccionamos la columna de partidos y nos volvemos a situar en el cuadro tipo de la categoría personalizada. Escribimos los caracteres ∠0 para la parte numérica y entre comillas el texto partidos. Y al pulsar aceptar aparece el texto junto a los valores numéricos. Por último seleccionamos la columna de recaudación y nos volvemos a situar en el cuadro tipo. Escribimos de nuevo los caracteres ∠0 para la parte numérica. A continuación 2 puntos para agrupar los valores por millones. Y entre comillas insertamos el texto millones de euros. Al pulsar aceptar comprobamos que los valores numéricos aparecen con el texto y agrupados en millones. Ya vimos en los primeros ejemplos cómo añadir decimales definiéndolos en el formato personalizado. Otra opción es añadir estos decimales pulsando en el botón aumentar decimales que encontramos en el grupo de opciones número. Ahora vamos a conocer cómo generar formatos personalizados mediante condiciones. Los formatos serán idénticos a los vistos en el vídeo de formatos personalizados para números. Lo que cambiará será cómo se generan las diferentes secciones para insertar las condiciones. Ya que los formatos personalizados para números, primero definíamos los valores positivos, luego los negativos y luego los valores 0. Debemos tener en cuenta que si escribimos condiciones, ya no tendremos que seguir el orden de definición que vimos en formatos numéricos.
Los formatos de número se aplicarán únicamente si coinciden con las condiciones que se hayan especificado. Las condiciones siempre irán entre corchetes. La condición consta de un operador de comparación y un valor. En el primer ejemplo queremos que se vea el texto unidades solo en los valores mayores de 5000. Seleccionamos la columna y nos situamos en el cuadro tipo de la categoría personalizada. Lo primero que debemos hacer es insertar la condición. Escribimos entre corchetes el operador mayor y el valor 5000. Luego el formato si cumple con esta condición. En nuestro caso escribimos los caracteres almohadilla punto cero para la parte numérica y entre comillas el texto unidades. Si solo definimos los valores que cumplen con la condición, el resto de valores de la columna se nos mostrarán sin ningún tipo de formato de número. Si tenemos un formato personalizado de dos secciones y un valor condicional únicamente en la primera sección, la segunda sección dará formato a todas las celdas que no cumplan con la primera condición. Seleccionamos la segunda columna y vamos a realizar lo mismo, pero esta vez sí vamos a definir un formato para el resto de valores que no cumplan con la primera condición, añadiendo el signo de los millares y en color verde. Nos situamos en el cuadro tipo de la categoría personalizada, y lo primero que debemos hacer es insertar la condición entre corchetes. Escribimos entre corchetes el operador mayor y el valor 5000. Luego el formato que se insertará si cumple con esta condición, en nuestro caso los caracteres almohadilla punto cero, y entre comillas el texto unidades. Ahora insertamos un punto y coma para definir el resto de valores. Al insertar el punto y coma pasamos a una nueva sección. Escribimos los caracteres almohadilla punto cero para definir el valor numérico, y entre corchetes insertamos el color verde. O escribimos el texto color entre corchetes y el número 10 que hace referencia al color verde en la paleta de colores de Excel. En el tutorial anterior de formato de números ya vimos cómo utilizar los colores en un formato personalizado. Al pulsar aceptar se mostrarán los valores mayores de 5000 con el texto unidades y los menores en color verde y con el signo de millares. Estos valores no se muestran alineados a la derecha, como el resto de valores que cumplen con la condición. Para solucionar este problema podemos reemplazar el signo de almohadilla por los signos de interrogación. Seleccionamos la siguiente columna y vamos a insertar el mismo formato condicional. Para ello nos situamos al final del cuadro tipo, donde se muestran todos los tipos de formato personalizados que hemos generado, y seleccionamos el último que hemos añadido. Y cambiamos los caracteres que habíamos definido por los de interrogación. Al pulsar aceptar vemos que los datos ya salen alineados a la derecha de la celda. En el siguiente ejemplo vamos a definir dos condiciones diferentes. En la primera, si los valores son mayores de 8000, que se vean en color azul y con el texto unidades, y si son menores de 3000, en color rojo y con el texto unidades, y si no, que solo se vea con el texto unidades en color verde. Seleccionamos la columna compras y nos vamos a la categoría personalizada, y en el cuadro tipo vamos a ir añadiendo el formato personalizado. Tenemos tres secciones diferentes para definir. La primera sección hace referencia a las compras mayores de 8000. Escribimos la condición entre corchetes, el operador mayor y el valor 8000. Después insertamos los caracteres almohadilla punto cero para el valor numérico. Y entre comillas el texto unidades. Y entre corchetes escribimos el color azul. Escribimos un punto y coma para definir la siguiente condición, que las compras sean menores de 2000. Escribimos entre corchetes la condición, el operador menor y el valor 2000. Insertamos los caracteres almohadilla punto cero para el valor numérico. Y entre comillas el texto unidades. Y entre corchetes el color rojo. Ya tenemos las dos primeras condiciones generadas. Nos falta añadir el formato para el resto de valores que no cumplan con ninguna de estas dos condiciones. Escribimos otro punto y coma y los caracteres almohadilla punto cero para la parte numérica y el texto unidades entre comillas. Y entre corchetes insertamos el color verde. Al pulsar aceptar podemos comprobar los diferentes formatos personalizados que hemos generado según los valores que teníamos en la columna de compras. Si modificamos alguno de los valores que tenemos en la columna, también cambiará el formato personalizado según la condición que cumpla. En la siguiente columna tenemos una serie de usuarios y queremos visualizar un texto al lado del número, que se muestre como 0 usuarios, 1 usuario, 2 usuarios y así sucesivamente.
por lo que vamos a insertar un formato personalizado que si es igual a 1 se muestre el texto usuario y si no el texto usuarios. Es decir, si el valor es 1, que se indique en singular y si es mayor a 1 o 0 en plural. Seleccionamos la columna y vamos al cuadro tipo de la categoría personalizada e insertamos la primera condición que sea igual a 1. Escribimos la condición entre corchetes, escribiendo el signo de igual y como valor 1. Después los caracteres almohadilla punto cero para definir el valor numérico, y entre comillas el texto usuario. Añadimos un punto y coma y definimos el resto de valores que sean diferentes a 1. Escribimos los caracteres almohadilla punto cero para la parte numérica y entre comillas el texto usuarios. Al pulsar aceptar se muestra el texto usuario solo para el valor 1 y para el resto de valores lo vemos con el texto en plural. Para la columna precio vamos a insertar 3 condiciones diferentes y veremos que se muestra una ventana emergente donde nos dirá que no podemos utilizar el formato definido, ya que en un formato personalizado solo puedo insertar hasta 2 condiciones. Seleccionamos la columna y nos situamos en el cuadro tipo de la categoría personalizada. La primera condición es que los valores mayores de 140 se vean con el texto euros en ventas. Insertamos la condición entre corchetes insertando el operador mayor y el valor 140. Los caracteres almohadilla punto cero para el valor numérico y entre comillas insertamos el texto euros en ventas. Escribimos un punto y coma para insertar la segunda condición, que las ventas sean mayores de 100 y que se vean con el símbolo del euro. Escribimos la condición entre corchetes insertando el operador mayor y el valor 100. Después los caracteres almohadilla punto cero para el valor numérico y el símbolo del euro. Y volvemos a insertar un punto y coma para añadir la última condición, que todos los valores que sean menores de 100 que se vean con el texto euros. Escribimos la condición entre corchetes insertando el operador menor y el valor 100. Después añadimos los caracteres almohadilla punto cero para el valor numérico y el texto euros entre comillas. Al pulsar aceptar se nos muestra una ventana emergente donde nos dice que el formato indicado no se puede utilizar, ya que estamos utilizando 3 condiciones en el formato personalizado. Lo que vamos a hacer es quitar la condición y pulsaremos aceptar. Y se muestra el formato para cada uno de los valores según las condiciones insertadas. Por tanto, en los formatos personalizados solo puedo insertar 2 condiciones y la última sección sería para el resto de datos que no cumplan con las condiciones especificadas. Con esto concluimos el tutorial de cómo generar formatos personalizados, añadiendo condiciones para definir los valores numéricos en Excel 2021. Espero que os haya servido de ayuda, y no olvidéis suscribiros a mi canal y activar la campanita para estar al día de todos los nuevos tutoriales que voy subiendo. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.